el versículo 6, estamos en Hechos 9, ¿verdad? Hechos 9 en el 6. Se pueden ir quedando solo ahí en el libro de Hechos. Dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos una actitud más del apóstol Pablo, temblando y temeroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. El Señor sí le va a decir qué tiene que hacer, pero no se lo dice por él, ¿verdad? Sino que le dice, se te dirá lo que tienes que hacer. Son instrucciones, lo que vas a recibir, no importa de quién lo reciba, van a ser instrucciones divinas. Yo te voy a decir qué tienes que hacer. O sea que, como vimos, de aquí en adelante, la vida del apóstol Pablo iba a cambiar. De aquí en adelante ya no iba a controlar más el timón, ya no iba a dirigir más el caballo. De aquí en adelante el apóstol iba a ser en el asiento del pasajero, iba a montar atrás y otro iba a dirigir el caballo. Entonces ahora el apóstol Pablo sabía que cuando uno nace de nuevo, lo primero que debe de aprender uno es que Jesucristo es el Señor. Es lo primero. Él es el Señor. Él es el Señor. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No importa quién seas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjese, ahorita no están tomando tanto fuerza estas palabras, pero por lo que van a ver ahorita se van a sorprender. Y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso, ¿qué quieres que yo haga? Tienes que estar unido a Cristo, porque separado de él nada puedes hacer. Aquí tenemos las dos preguntas que siguen a toda verdadera conversión. Todo verdadero creyente debería hacerse estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? En las dos preguntas el énfasis lo destaca la palabra Señor. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos nosotros que es una condición conocer al Señor, y es lo que el Señor se encarga de que nosotros lo conozcamos a través de su palabra. Y estas mismas cosas las vamos a ver en el relato. Por eso es importante que se nos queden estas preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Aquí vemos nosotros por qué es lo que más le cuesta al pecador reconocer a Jesucristo como Señor. Y por eso la importancia del evangelio que predicas. Las personas siempre llegan a la fe cuando tienen un problema, cuando desean algo que no pueden conseguir, están frustrados. Muy constantemente han escuchado la frase, yo voy a conseguir esto aunque le tenga que vender mi alma al diablo. ¿Por qué? Porque piensan que no pueden por sí solos. Por eso ven ustedes que todo deportista pide. Si hablan de Messi, el mejor del mundo, pero ¿por qué piden? Hablan de Cristiano, todos piden. Me llama más la atención cuando un boxeador le está pidiendo a Dios, Señor, ¿qué le dirá? Ayúdame a quebrarle la cara a este y a noquearlo. ¿Te imaginas lo que están pidiendo? El hombre siempre quiere y sabe que necesita algo de afuera, un poder sobrenatural. Necesita algo de afuera. Y para eso buscan a Dios. Ese es el Dios que la gente busca. Un Dios que haga lo que tú no puedes hacer. Normalmente eso es lo que la gente tiene en mente. Pero ese no es el evangelio que nosotros predicamos, que predica las Escrituras. Hay una palabra profunda en un texto que se menciona mucho, pero la olvidan. Romanos 10 en el versículo 8, la parte final del versículo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate dónde está el énfasis. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que se predica. Que Él es el Señor. Pero ¿sabes cuál es la palabra de fe que se predica ahora?
que yo soy el Señor. Esta es la palabra, tú eres el grande, tú eres el poderoso, solo dilo. Cristo ya te amó, ya Dios, ya tú solo. Te ponen a ti en lo alto y a Dios listo para hacer lo que tú quieras. Ese no es el Señor de las Escrituras. Ese no es el Señor de las Escrituras. Por eso aquí bien clarito dice, porque con el corazón se cree para justicia. Así se recibe la justificación, es por la fe sola. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y es ahí donde tiene que ver la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Para eso tenemos la boca, para preguntar. Y eso es lo que vamos a ver que Ananías también va a hacer aquí, va a preguntar. Para conocer al Señor hay que preguntarle. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor otra vez será salvo. Pero el nombre del Señor. Y el énfasis en la misma palabra. Pero luego dice aquí, el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, oigan esto, atónitos, siguiendo nuestro texto, ¿verdad? Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, aturdidos, no sabían qué estaba pasando, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Okay, eso pasó con los hombres que iban con Pablo. Aquí sabemos que solo un hombre fue salvo, solo Dios fue por uno, por Saulo, ¿verdad? Por Pablo. Pero fíjate, sin embargo, mira lo que pasa con Saulo. Diríamos, no, pero Pablo sí oyó la voz y él sí vio a alguien. Él sí vio a Jesucristo. Vamos a ver. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre los hombres y él? ¿Y sabes qué dicen los comentarios? Me encanta leer los comentarios, pero aprendo más viendo lo que ellos enseñan mal que lo que enseñan bien. Porque yo le creo a la palabra de Dios. Dicen, creo que aquí Lucas se confundió, pero está como que cruzó los textos, como que luego empiezan a buscar otro, porque hay algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco. ¿Cuál es la diferencia entre esos hombres que luego se regresaron a decirle como dicen los comentaristas, a decirle a los sumos sacerdotes, ya Saulo, pero lo perdimos, se lo llevaron? Y que tampoco miré a nadie, es que iba a ver a Dios, iba a ver a Cristo, como lo vemos nosotros, iba a ver a Cristo. Dice aquí, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano. ¿Qué les dije? ¿Dónde está aquel que dirigía el barco? ¿Dónde está aquel que montaba a caballo y lo hacía por donde él quería? Ahora lo llevan de la mano. Dura cosa es dar cosas con el aguijón. Ahora va de la mano. Lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Aquí continuamos en el 10. Había entonces en Damasco un discípulo. Oigan la palabra, discípulo. ¿Quién es un discípulo? Todos los que creen. Un discípulo es un creyente. No hay un título más, un discípulo. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Eso hace un discípulo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y es un discípulo cualquiera. Pero este discípulo iba a hacer la obra de Cristo, hermanos. Este discípulo cualquiera iba a hacer la obra de Cristo, iba a ser el medio utilizado por Dios para completar el llamado a Saulo de Tarso. Este hombre cualquiera, un discípulo de Dios. ¿Se fijan cómo respondió? Los verdaderos discípulos, ¿de cómo responden? Heme aquí, Señor. Ahora mira lo que sigue. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama, fíjate las instrucciones, derecha. Dios no habla mentiras, por eso me encanta la palabra de Dios y no moverme de aquí. Dice, ve a la calle que se llama derecha, y esa calle está en Damasco y se llama derecha, y todavía está y todavía la puedes encontrar, y se llama derecha. Si no se llama derecha, pero se llamaba derecha, pero la calle existe. Y busca en casa de Judas, existía ese hombre que se llamaba Judas, que tenía una casa, a uno llamado Saulo de Tarso, ahí lo tenía, lo llevaron de la mano. Pero que aquí él ora,
Aquí ya se ve la diferencia. Ahora él está pidiendo la ayuda, ahora él quiere respuestas, ahora él está orando. Parece que dijéramos, pero Pablo tenía años de conocimiento, hermanos. Haces más orando que devorando libros y queriendo saber toda la teología del mundo. Haces más, porque el diablo sabe más que todos los teólogos juntos y no hace nada, no ora. No ora. Él estaba orando. Y finalmente Pablo dice, ahora lo que tengo, todo lo que tenía es basura. Desde mi juventud, todo lo que aprendí, comparado con conocer al Señor, ahora lo conocía. Por eso las preguntas, ¿qué hago y quién eres? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Fíjate lo que dice. Y he visto en visión a un varón llamado, ya estaba todo planeado. Pablo lo vio llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto es lo que le dice Dios a Ananías. Pablo ya te vio. Pablo ya sabe que vas. Ya sabe que te llamas Ananías. Ya sabe que por ti es que va a ver. Se levantó sin ver nada, acuérdate, pero va a ver. ¿Ven cómo es que el Señor salva? Ahora Pablo ve. ¿Y qué ve? Ve los medios que Dios usa. Es lo primero que está viendo hasta ahorita. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Ves el énfasis? Ananías era un enviado, un discípulo, pero enviado. Un discípulo, hermanos, pero era enviado. Parece sencillo, pero muchos teólogos y eruditos no lo ven ni lo saben. Como por ejemplo en Juan 3:9, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto, eso de nacer de nuevo? Era teólogo, quizás maestro de Pablo, sin duda, pudo haber sido. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ves? Por eso, ¿quién eres? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio y lo que hemos visto testificamos. Es importante de ver y saber. Si no, dice, si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves lo que Jesús le está mostrando a Nicodemo? Lo que tenía que ocurrir. Era algo incomprensible, mis hermanos. Era algo incomprensible. Que a ti te pica una serpiente. Imagínate, todos nosotros en un lugar. Y serpientes voladoras, y a todos nos pican. Y estamos viendo que después de una hora, de los 20 minutos de que te pica, todos están muriéndose y todos conocían las serpientes. No había una posibilidad de estar vivo después de una picadura de ellas. Pero fíjate el remedio que Dios da. Agarra una serpiente de bronce, hazla y ponla, y el que la vea se va a salvar. ¿Qué es eso? Ese es el remedio. Algo tan ordinario, algo de lo mismo, me pica la serpiente y la serpiente me salva. Es lo que Nicodemo iba a ver cuando crucificaran a Cristo. Los pecadores eran la raza de víboras. Los pecadores son raza de víboras, hijos de la serpiente. Y Cristo agarró el pecado de los hijos de la serpiente, y el que estaba crucificado en medio era Cristo, con el pecado de los hijos de la serpiente. Él era la serpiente de bronce en medio. Así tomó el pecado del de al lado y murió por él, y le dio la justicia perfecta al de al lado. Perfecta. Ese es el evangelio. Eso es lo que le mostró, era incomprensible, pero es lo que se necesita para nacer de nuevo. Entonces venimos aquí, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, fíjate lo primero que dijo Ananías, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, no cuestiona, simplemente lo cree y está listo para obedecer a Dios. Mira al mismo Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender
a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué estamos viendo aquí? La fe de nosotros no es una fe ciega. Tenemos una regla hermenéutica que se llama el uso correcto de la razón. El uso correcto de la razón. Nosotros obedecemos, hermano. Pero ¿qué dice la pregunta del creyente? ¿Quién eres? El Señor le está diciendo a Ananías primero quién es. Ahorita le va a contestar en el versículo 15 quién soy. Porque nosotros no lo sabemos todos. Dios actúa de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus decretos. Cuestionar a Dios es que después de que el Señor le dé la razón, Matías le diga: no, Señor, eso no está bien. Eso es cuestionar a Dios. Aquí él no lo está cuestionando. Él dice: ¿tendrá Dios la información correcta? Mira, este hombre, si le tenemos miedo, nos están persiguiendo por todas partes. Es nuestro enemigo. Solamente le voy a hacer ver, a ver si él sabe. Pero cuando Dios habla, el hombre, el que sabe que es su Señor, entiende. Mira lo que le dice el Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel. Presente de reyes y de los hijos de Israel. ¿Ven ustedes aquí la respuesta que el Señor le da? Él se da por satisfecho porque ya no vemos a él. Espérate, ¿cómo está eso? No, eso es cuestionar ya. Ya Dios le dijo: instrumento escogido me es. Sé quién es, pero sí Él es. Él es la persona que yo escogí. Él es la persona que yo escogí. En Gálatas 1 vemos más claro de esta elección de Pablo. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Ves? Revelar a su Hijo en mí, darle esos misterios de Cristo, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida ni con carne ni sangre. Esto es de Dios. Mismo Pablo está diciendo cuál fue su conversión. Esa misma conversión que Dios le está diciendo. ¿Ves por qué Dios contesta con su palabra? Dios mismo se guía a través de su palabra. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido. Eso ya estaba escrito, ya estaba decretado. Desde el vientre de su madre ya estaba decretado, no importa lo que parecía. Pero Dios, cuando tú preguntas, Dios te enseña. ¿Y qué te enseña? Camina de acuerdo a mi palabra, porque mi palabra va a cumplirse. No importa lo que parezca, no importa lo adversa que parezca. Dice el 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y por si al caso Ananías, y por si Dios le dice, es como si Dios le dijera: y por si al caso, Ananías, no creas que todo lo que hizo va a quedar ahí pasado. No, el pecado tiene consecuencias. Lo mismo que pasó con David. Sí, David pecó y lo perdoné porque era hijo, pero las consecuencias lo siguieron hasta la tumba. Así que no te preocupes por eso, porque yo te entiendo. Fíjate qué hermoso es Dios, ¿verdad? Le está dando a conocer a su siervo, a su discípulo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya yo me encargaré de eso. Después, Dios mío, esa espalda cuánto golpe aguantó. Yo creo que por cada azote que él le dio, Dios le regresó 40 a él. Cada vez que él metió una cárcel, ya ves que no había lugar que no visitara las cárceles, Pablo. Ese es Dios. Todo pecado tiene consecuencias, pero la salvación no la pierde el que la tiene. Además, el Espíritu Santo lo primero que hace es convencernos de pecado, como lo dice Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es lo primero que hace: convencerá al mundo de pecado. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, que es el pecado imperdonable. Es el pecado más grande, no creer en Dios. Aún después de que Saulo se convirtió en cristiano, él recordaba sus días de perseguidor en Filipenses 3, cuando dice: en cuanto a la ley fariseo y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Lo vemos en Gálatas también 1:11, cuando él dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. O sea, era peor que ellos. Y en el 23 dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos persigue, ahora predica la fe en otro tiempo, el que en otro tiempo nos asolaba. Pablo mismo les hace el recuento de eso, cómo cambió, cómo se da un cambio. Pero siguiendo con lo de Ananías, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oigan esto. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora sí Pablo vio. ¿Y por qué vio? Por Ananías. Y no solo eso, sino que le puso las manos y recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién era Ananías? Un discípulo. No que solo los apóstoles pueden hacer eso. Bueno, si Dios quiere así, sí. Pero Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. Ahora aquí, cabe la pregunta, ¿Ananías tenía el poder de que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo lo hacían los apóstoles? La respuesta, Ananías fue el medio, lo hizo Cristo. Él no era ni apóstol, ni diácono, ni evangelista, ni profeta, ni anciano. Él solo era un discípulo para que nadie diga que Pablo fue apóstol por hombres, como lo dice Gálatas 1:1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres. Espérate, pero fue Ananías el que te puso la mano. No, fue Cristo. ¿Cómo? Ahorita lo voy a explicar. Mira, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Al menos que la palabra de Dios sea mentira. Y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así es como llegué a ser apóstol. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Mi instrumento escogido me es desde el vientre de su madre. Así que, ¿qué hizo aquí Ananías? Fue instrumento en las manos de Dios. Es lo mismo que vemos ilustrado con la masa de higos que curó a Ezequías. Voy a traer estos ejemplos y con esto voy a tratar de concluir para poder comentar esto. Está hermoso, pero esto es importante, ¿ok? Por eso que voy a dejar que la palabra de Dios hable. Son la Biblia, es la vamos a disfrutar a las Escrituras. Vemos aquí, oigan esto, fíjense esto. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo, Jehová dice así. No era, no estaba tan malo, no se iba a morir. No, estaba enfermo de muerte. Y fíjate, Jehová dijo así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Estaba muerto? No, estaba muerto. Eso iba a morir. Ese era un decreto divino. Vas a morir. Oigan eso. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Dice que gemía como cuando a una paloma la aprietan del pecho, gemía, lloraba de dolor. O sea, yo sé que los que hemos sufrido en algunas ocasiones nos pasa eso, nos acordamos de ese, porque cuando te dicen tienes cáncer y esto es, y como que ahí sí, ¿verdad? Y fíjate lo que le dice, he visto tus lágrimas, aquí que yo sano, dice que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Ves por qué el Señor lo hace? Por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y fíjate lo que hace. Dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanara? Por eso es asombroso lo que le estoy leyendo. Y que subiré a la casa de Jehová el tercer día, respondió Isaías. Esa señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que has dicho. Avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline. Es normal, si el sol sube la sombra declina. Dice 10 grados, pero no que la sombra
vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. 10 grados atrás. Qué milagrote se hizo Dios solo para mostrarle que Dios dice lo que dice y que es verdad lo que Dios va a decir. Ese es un milagro que está de los más grandes que ha habido. Oigan esto. Es aquí donde finalmente Pablo ve a Cristo. Ahora podía ver, lo hizo Cristo, pero mandó a Ananías. Lo hizo Dios, pero usó simples mortales. Fíjate cómo vemos aquí. ¿Entienden ustedes eso? ¿Sabes al último qué le dice? ¿Cómo se cura? Pónganle una masita de higos en la herida y sanará. Hermanos, si hizo un milagro tan grande solo para mostrarle que lo iba a curar, y para curarlo le puso que una masa de higos, ¿tú crees que realmente esa masa le iba a sanar si yo había dicho que se iba a morir? Es el medio, la masa de higos. El que lo salvó fue Dios. Así que es lo mismo que estamos viendo con Ananías. Ananías solamente fue la masa de higos. Todo lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Por eso Pablo dice, no de hombres ni por hombres. Él sabía quién lo estaba haciendo. Otros ejemplos de esto lo vemos en Hechos 10. También esto me encanta. Nosotros creemos, predicamos el evangelio, pero la gente no me cree y yo me desespero. ¿Cómo quisiera tener un poder especial para que me creyeran? ¿Verdad? Imagínate que viniera un ángel y que me hablara o que yo viera algo grande. ¿Cuántos no van a creer así? Pero mira esto. En Hechos 10:22. Ellos dijeron, Cornelio, los enviados de Cornelio. Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Fíjate, todo su currículo era impresionante. Ha recibido instrucciones de un santo ángel. Instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír. ¿Para qué? Para oír tus palabras. ¿Por qué el ángel no se las decía? Imagínate. Un santo ángel le dio instrucciones. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. ¿Te imaginas? Si Cornelio tiene enfrente a un ángel, podríamos decir Cornelio, ¿verdad? Si Cornelio tiene enfrente a un ángel y le dice, yo no tengo las palabras para que sea salvo, tiene que venir Pedro. ¿Te imaginas él cómo miraba a Pedro? Cuando lo vio al suelo, adorarlo. Pues ni el ángel puede lo que Pedro me va a decir. ¿Y quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Te imaginan? Otro instrumento en las manos de Dios. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Eso es lo que nos cuesta. Él, el hijo del carpintero. Su mamá se llama María, su hermano se llama Simón, José, ¿sí me entienden? Judas, Jacobo y sus hermanas están con nosotros. Eso como que es raro, ¿verdad? Cornelio estaba convencido que la voz de Pedro era como la voz de Dios mismo. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. ¿Te imaginas? Un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limones han sido recordadas delante de Dios. Todo esto venía de Dios. Pero fíjate, 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, y junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. ¿Cómo no se iba Cornelio a postrar a los pies si ese varón de vestiduras resplandecientes le dice, yo no tengo las palabras para que seas salvo, las tiene Pedro? Él te hablará. Así luego envió por ti, le dice Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, oigan esto, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Él sabía que era Pedro, pero por mandado de Dios. Pero era de Dios que estaba recibiendo el mensaje, pero usó a Pedro. Ahora mira el resultado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ven? El poder, lo que Dios quiere, los medios que Dios usa. El ángel no lo pudo hacer. El ser divino no lo pudo hacer. No es que no podía, Dios quiso que así fuera. Versículo 47. Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Qué grande cosa, ¿verdad? Dios lo hace. Y en Hechos 11, me encantan estas palabras, para resumir este punto. ¿Quién nos contó cómo había visto? Aquí estamos, Pedro ya les está contando a los otros discípulos que se olviden de ir en contra de los gentiles, que Dios los está salvando. Dice, en su casa un ángel les contó la historia de Cornelio, que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pero me encanta este texto. Versículo 14. Él te hablará palabras, pero aquí dice, ¿qué dicen esas palabras? Por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esas palabras, hermanos, no solo te salvan a ti, te salvan a los que te escuchan. Eso es lo que este texto significa. No que ahí se convierten todos, como quieren sacarlo. Ya sabemos cómo es el evangelio. ¿Cómo es el evangelio? Por la predicación. Si a uno de ustedes se convierte en su casa, ¿te imaginas? Esa luz que está en esa casa, ¿cómo la tapas? Esa sal que está en esa casa, ¿cómo evitas que sale lo que está ahí? ¿Me entiendes? Pero un creyente y en la casa todo tiene, cuando un hombre se convierte, no. Eso ya más no. Aquí ese pecado no se comete en mi casa. Aquí cambian las cosas. Ahora van a oír el evangelio los demás. Por eso serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque un discípulo hace discípulos. Eso es lo que está diciendo el texto. El evangelio se expande. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Seréis bautizados, dice. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos también otro ejemplo, y con este termino. Yo me gusta dejar buen tiempo para que hablen. Quiero hablar, que conversemos estos temas tan hermosos. Tenemos también el ejemplo histórico de Elías. ¿Sabes por qué les voy a hablar de la Biblia siempre? Y les voy a explicar con la Biblia, hermanos. Si tantito me salgo de aquí, no tengo permiso. El otro día me salí tantito, se me ocurrió contar un chiste y cómo me fue. Me reventaron. Se puse a decir una grosería. No me vino la palabra tonto y dije la otra y casi me mata. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios que me pasó eso. Y que se ofendieron. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nunca me salgo. Y el día que me salgo, ¿cómo me fue? Y no me voy a salir. Aunque sea aburrido. Yo voy a predicar la Biblia. Voy a hablarles de Dios. Porque no tengo permiso de hacer otra cosa. Y menos aquí en este púlpito. En ninguno de los dos. Así que voy a seguir con eso. Es que es importante que miremos el asunto, ¿verdad? Ananías. ¿Qué se sabe más de él? Nada. No tenemos historia de él, nada. Solamente que era un discípulo. El Señor sabía dónde vivía y dónde estaba. El Señor hace su voluntad y hace lo que Él quiere. Y los medios, hermanos, es lo de menos. Mire lo que, vamos a ver esto. En Primera de Reyes 19, Elías había matado a todos los profetas de Baal. Creía que tenía un triunfo completo y resulta que no. Que ahora tenía que volver a correr y a esconderse, porque todo el ejército andaba detrás de él para matarlo. Ahora sí dice, ya no quiero saber de nada de esto. Ahora sí, mátame, Señor. Ya no puedo más. Esto es demasiado. Primera de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Dios viene a ver qué pasa contigo, ¿verdad? ¿Por qué te quieres morir? Salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mátame. Se quería morir. Y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Una encomienda, un decreto divino. Hazael será rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. 2 encomiendas. ¿A quién se la está diciendo? Dios le dice que lo va a hacer él. Y la tercera, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjate lo que le está diciendo. ¿Cuál de las tres hizo Elías? Ninguna. No, pero si pastor, lo de Eliseo sí lo hizo él. No. Le dijo,
a mí no me corresponde hacerlo. No depende de mí dártelo. Solo si me ves cuando me vaya, Dios te lo va a dar. Pero él no pudo, nunca se lo dio. Fíjese lo que hizo. La primera promesa o encomienda, Segunda de Reyes 2, lo voy a leer. Yo lo explico cada rato, pero es más sabroso cuando lo leo, ¿verdad? No estoy yendo a todo el contexto, no se espanten. Segunda de Reyes 2:14. Tomando el manto de Elías que se había caído, va detrás de él, golpeó las aguas y dijo, después de que lo vio, que se fue, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pregunta, dice, ¿se me vendría el espíritu de Elías? ¿Quedaría yo en lugar de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, que estaban en Jericó, ¿lo vieron? Fíjate lo que dijeron. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Es muy común que cuando los hombres miran eso, quieran hacerlo. Eso nos pasa a los que predican aquí. Muchas veces cuando uno habla, la gente tiende a creer que somos superhombres. No, hermanos, tenemos que pedir perdón también cuando nos equivocamos. No somos superhombres, somos hombres con debilidades, comunes y corrientes. Pero Dios nos usa, aunque les duela. Dios nos usa, así lo vemos aquí. Vinieron, lo mismo que con aquel, vinieron que se postraron. Mira, y antes no lo respetaban, pero ahora sí, porque lo que vieron. Lo mismo que eso hacer Cornelio, postrarse a adorarlo, ¿verdad? Ahora vemos cómo Elías terminó su trabajo como lo hacía Dios si no está Elías. Vamos a ver, la segunda encomienda, Segunda de Reyes 8:7. Ahora tenemos aquí a Eliseo, ya no está Elías. Bueno, ni siquiera hizo lo primero, fíjate lo segundo menos. Segunda de Reyes 8:7. Eliseo fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. El rey dijo a Asael, a Asael, ese era el hombre, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta para Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Versículo 12. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, cuando llegó a Asael, Eliseo se le quedó viendo, se puso rojo y comenzó a llorar. Y le pregunta, ¿por qué lloras? Cuando tiene ahí, ¿a quién? Al hombre que Jehová había dicho que tenía que ungir por rey de Damasco, de Siria. Entonces Asael dijo, ¿por qué llora mi señor? Él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pagarás fuego, a sus jóvenes matarás espada, extraerás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Y Asael dijo, pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Sin que Dios quiera, nada. Y cuando Dios quiere, todo. De perro a rey. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Ahí está, la palabra de Dios se cumple. No fue Elías, fue Eliseo, y ahí está el rey. Llegó, mató a su señor y a reinar, y fue terriblemente malvado con el pueblo de las 10 tribus del norte, porque así Dios lo decretó. ¿Para qué? Porque Elías tenía celo. ¿Qué va a hacer? ¿Se están burlando de nosotros? No, yo me voy a encargar. Vente tranquilo, yo me encargo. Qué destrozo le hizo al pueblo de Israel. Qué caro pagaron su pecado, seguir a los Baales. Y por último, segunda orden cumplida, la última, la tercera, y no lo hizo Elías, tampoco Eliseo, lo hizo alguien más, y era la palabra de Dios, lo hizo Dios, lo de Jehú. Segunda de Reyes 9:1. Yo quiero que, esto es importante lo que les estoy diciendo, hermanos. Ustedes son igual que Ananías, no se sientan cualquiera. Ay, pero yo no soy el que predico. No se sientan así. Dios nos usa cuando Él quiere. Ustedes creen porque uno se convierte por quién. Dios usó una persona, siempre usa a alguien. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, de esos muchachos que andaban ahí todo el tiempo detrás de ellos viendo, un estudiante del seminario, un hijo del profeta, dice. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano, ve a Ramot de Galad, cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara,
Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Porque ese espíritu lo llevaba allá adentro. Era el espíritu de Dios que estaba en Eliseo, en Elías. Luego el espíritu de Dios estuvo en Eliseo. Es el mismo espíritu de Dios que Eliseo puso en ese joven hijo del profeta. Y regrésate para que se regrese a Eliseo el espíritu. Pero ¿quién lo hizo? Dios. Por eso yo ungiré, yo lo haré. Es Dios. ¿A quién usa es lo de menos? Lo hace Dios. Dios haciendo justicia, pero miremos los medios. Y él se levantó y entró en casa, y el otro dormía. Y el otro derramó el aceite, siguiendo el texto, sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas. Ahí está la respuesta que le tenía Elías. Y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de acá todo varón así de siervo como de libre en Israel. Tercera orden cumplida, y no lo hizo ni Elías ni Eliseo, sino un hijo del profeta, un discípulo común y corriente, pero todo lo hizo Dios. Así cierro esto. Él verá cómo lo hace. Nosotros solo diremos, debemos de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al igual que Ananías. Aquí está. Bueno, soy para ustedes. Vamos a comentar el sermón y a preguntar. Acá tengo un hermano. Nada más un comentario. Sí, mi hermano. Me gozo en la iglesia porque veo la humildad de ustedes, pastores. Me gozo porque La gloria al Señor. yo también sentí algo cuando dijo lo que dijo la vez pasada, pero yo entiendo que somos seres humanos y cometemos errores, y me agrada ver que usted lo declara de esa manera. Se pide perdón. Mira, ustedes se someten a nosotros por esto. ¿Me entienden? Pero yo me someto a cualquiera de ustedes cuando me pongan esto. No salga ninguna palabra corrompida de la boca de sus siervos. Ok, perdonen. Así se hace. Amén. Así O es. sea, no se debe descuidar uno. Sí. Bueno, y hablando de lo que el tema de hoy, bueno, mi esposa y yo vemos esto de esta manera, ¿verdad? De que es un privilegio, pero también es una responsabilidad al mismo tiempo, el compartir el evangelio. Y tener y ser conscientes que el que obra es Dios a través de nosotros siempre. No pensar que nosotros somos. Porque es doloroso a veces hablarle a la gente y ver el rechazo de la gente es doloroso, pero debemos de entender que al que están rechazando no es a nosotros, sino que están rechazando a Dios. Y aún así nos duele porque sabemos cuál es el final para esas personas. Nos duele nuestro corazón, pero pues que va a hacer la obra esa es la verdad, hermano. Viste que Jesucristo va a decir: es que fui a tu casa y no me diste agua. ¿Cuándo fuiste? Cuando fue mi hermano, cuando fue un creyente y no le diste ni agua. Ahí estaba yo en él, porque Cristo está en cada uno de los creyentes. Así es, ese es el comentario que tengo. Gracias, mi hermano. Sí, creo que siguiendo con el pensamiento o el tema principal de que cómo Dios hace su voluntad y soberanamente, y a la vez pues Él hace uso de los medios, ¿no? Pues ahí vimos los diferentes ejemplos. Y entonces, en términos generales, podemos decir o preguntarnos hoy: ¿qué quieres que yo haga? ¿Ves? O sea, la misma pregunta que se hizo a Ananías. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, definitivamente, nosotros, creyentes, estamos aquí en esta tierra puestos como luminares, ¿verdad? En este mundo de tinieblas. Entre otras cosas, creo que esa es nuestra responsabilidad primaria.
ser luz en medio de las tinieblas. Porque si no fuera así, pues simplemente en el momento que una persona se salva, pues Dios se lo podría llevar, como quiera ya está salvo. Pero ¿por qué Dios nos sigue dejando aquí? Sí. Pablo dice, yo quisiera estar con Cristo, es mucho mejor, pero todavía no. Todavía es necesario estar aquí un tiempo por causa de vosotros. O sea, que esa es nuestra función principal y yo quiero que eso quede claro, hermanos, que ¿cuál es nuestra responsabilidad primaria aquí? Ser luminarios en el mundo. Ahora, haciendo mención del uso de los medios, precisamente, por ejemplo, en Romanos 10, cuando habla de que, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, luego dice, ¿cómo invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ya sabemos, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero ¿cómo creerán si no han oído? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, el evangelio, para que el evangelio llegue a más personas, tienen que haber unos instrumentos específicos a través de los cuales va a llegar ese evangelio a oídos de las personas. ¿Y quiénes son esos medios? ¿Quiénes son esos instrumentos? Nosotros los creyentes. Ahora alguien puede decir, pastor, pero luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, primero, no tenemos que escuchar la voz de un ángel o de Dios mismo para decir, ve y predica. No es de esa manera. Segundo, cuando dice aquí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Alguien pudiera pensar, bueno, eso se está refiriendo únicamente a los pastores, a los que predican en el púlpito. Bueno, obviamente esa es nuestra responsabilidad primaria como pastores, pero no es nuestra responsabilidad única. Todos, y yo creo que aquí todos sabemos y podemos recordar las palabras del Señor en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. No, ahora, no está diciendo que vayan y les enseñen y les den toda una clase de teología. No. Vayan y ¿qué? Y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, esa es una responsabilidad de todos. De todo discípulo. De todo discípulo. Como Ananías. Ananías no era pastor, no era apóstol, no era evangelista. Él era un creyente normal. Y entonces yo quiero, de alguna manera, él quiso ver a Pablo. Enfatizar. Y eso me recuerda, por ejemplo, a propósito, de cómo Dios puede usar instrumentos como cualquiera de nosotros. Uno, por ejemplo, también, ya pensando aquí en el tiempo de puritanismo, cómo uno piensa en un hombre como Spurgeon, un predicador tan brillante, ¿verdad? Cómo el Señor lo usó tan grandemente. Pero, ¿y cómo ese Señor llegó al conocimiento de la verdad? Bueno, no fue escuchando a Bunyan o a Owen o a una persona brillante, ni siquiera estaba escuchando a un pastor cuando él llegó al conocimiento de la verdad, porque yo creo que algunos hemos escuchado, leído la historia de que fue precisamente en un invierno cuando ni siquiera el pastor pudo llegar a la capilla para poder dar el servicio. Entonces uno de los hermanos cualquiera pues dijo, bueno, pues vamos a leer la Biblia. Por lo menos vamos a leerla y a ver qué. Entonces abrió allá en el profeta Isaías, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay otro. Y vengan a Cristo. Unas palabras tan sencillas como esas y llegaron al corazón de este hombre. ¿Y a quién usó Dios en ese momento? A un discípulo como Ananías, como cualquiera. Así que yo quiero, hermanos, otra vez enfatizar ese punto de que esa es nuestra responsabilidad primaria mientras estamos en esta tierra. Sí. Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que vivamos a la luz de lo que somos, que nos portemos bien, que caminemos de acuerdo a Dios. Hermanos, está el micrófono, todavía hay tiempo, ¿eh? Sí, dime tú, hermano, lo que tú me vas a decir allá primero. A ver.
Creo que está abierto. Sí, ok. Buenos días, pastor. Buenos días. Bueno, yo analizo, pensando un poco en las dos preguntas del principio. La primera fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la otra, ¿cuál era, pastor? Perdón. ¿Qué quieres que yo haga y quién eres? ¿Quién eres y Ajá. qué quieres que yo haga? Yo pensando, o sea, leyendo el versículo de Romanos y todo eso donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón, lo que leímos ahorita, pensando un poco yo dije, bueno, la única manera de que una persona atienda o haga ese tipo de preguntas es porque definitivamente ve a Cristo como su Señor. Porque en la mayoría de las iglesias te lo presentan como ese Salvador, pero no hacen en el énfasis y la importancia que tiene de ver a Cristo como Señor, que implica sometimiento, que implica yo hago lo que tú quieres que yo haga. Entonces, si un verdadero creyente se hace esas preguntas, tiene que ver a Cristo más que su Salvador, como también su Señor, o sea, darle importancia a lo que el señorío de Cristo representa. Amén. Sí, es por eso que importa que todos participen. Me da gusto saber que están entendiendo, que lo están viendo como la Biblia lo ve. Así que es importante eso. Sí, hermana. Sí, buenos días. Yo también quería añadir a esa pregunta de ¿quién eres, Señor? Yo creo que muchas iglesias herminianas no saben en realidad a quién es Dios, porque, por ejemplo, nosotros compartíamos el evangelio y pues se nos daba un bosquejo en el cual nosotros sin conocer, porque en realidad si tú estás predicando algo pues es porque tú lo crees, pero eso no quiere decir si es la verdad o no. Y cuando estaba diciendo usted eso de quién eres, nosotros debemos que pues conocerle primero para poder ir a llevar ese fruto y que ellos incluso a veces teniendo la verdad, como ahora que conocemos la verdad y compartimos, pues la gente es en el tiempo de Dios y cuando Él quiere, pero sin la verdad pues es menos, o sea, se frustra uno más. Ahora ya no me frustro, ahora sé que es en el tiempo de Dios, pero no dejar de hacerlo. Y nosotros cuando compartíamos decíamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, y ahí le estamos robando a nuestro Dios ¿cómo se dice? La gloria. La gloria. Y pues sinceramente estábamos bien equivocados y me arrepiento de ello porque yo digo, el no conocer, ¿verdad? Nos hace llevar a compartir algo equivocado. Y yo me pregunto, hace 8 días usted también habló acerca de que muchos de ahí no son salvos y no, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque el siervo no conoce al Señor. Yo también me quedé cuando hace 8 días y uno es morboso, porque yo siempre escucho las predicaciones otra vez, una o dos veces, y yo noté que no estaba. Entonces uno tiene... Y en las iglesias, cuando uno escucha esto, es normal, ¿verdad? Era normal, sin embargo, veo cómo el Señor está trabajando en mí y eso me llena de gozo el saber como dijo usted, aprende uno más de lo que hacíamos, de lo que yo sé que ahora reconozco que hacíamos mal, pero por ignorancia de la palabra, porque no teníamos un conocimiento, no estábamos expuestos a un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. Sí. Y doy gracias por eso. Cuando él pregunta quién eres, ahí en el libro de Hechos solo él contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, ¿quién es Jesús? Aquí se predicó todo el libro de Juan y el evangelio de Juan. El propósito es para que creas que Jesucristo, ¿verdad?, es Dios. Dice, Jesús hizo además muchas otras cosas, muchas otras señales. Yo les cuento 7, como de 50, 40 y tantas, dicen los teólogos. Yo les cuento 7 milagros, pero estos tienen un propósito, para que creas y para que creyendo tengas vida eterna. Ahora, en el evangelio de Juan vemos esas 7 señales y esos 7 yo soy. ¿Quién eres? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la vid verdadera. Separado de mí nada puedes hacer. Entonces ahí estamos viendo quién es Jesús. Nosotros conocimos a Jesús. En el evangelio de Juan te presentan al Dios de las Escrituras. ¿Quién es el yo soy? Aquel que no conoció Moisés. Yo soy el que soy. Pero ahora nos dice quién es el yo soy. Y yo soy es todo lo que vimos nosotros. Él es el alimento de nuestras almas.
Él es la luz del mundo, como lo vimos ahí. Entonces Él es la resurrección. Y eso todo lo fuimos aprendiendo en eso. Después en el capítulo, en las epístolas, Él dice, ahora Juan tiene otro tema. Dice, esto les predico para que sepas si tienes vida eterna. ¿Y cómo sabes? Primero, ¿ya lo conoces? Conocimiento de Dios es uno de los puntos. La otra, amor entre hermanos y obedecer su ley. Son las tres pruebas que se ponen ahí, que vemos nosotros. Vamos a concluir ahí. El punto siempre es lo mismo, es la importancia de conocer al Señor y de conocer su voluntad. Por ejemplo, cuando vemos que esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Vuestra santificación es uno de los requisitos que la Biblia pone para ser salvos. La forma en que te conduces con los hermanos, el amor al hermano y la forma de conducirnos entre los hermanos. No porque nunca hagamos nada malo, sino porque nos sabemos perdonar, porque entendemos nosotros que este amor es de Dios, ¿verdad? Y no es un amor como el del mundo. El amor del mundo está condicionado a que si el hermano es bueno, si se porta bien, si no me ofende, lo tengo que amar. Pero que no se metan conmigo porque yo no me dejo. Ay, no sabes lo que estás diciendo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Así piensan los impíos, así piensa el mundo. Los siervos de Dios son mansos, porque eso es solo los mansos van a obtener la tierra por herencia. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, porque eres bueno, tu amor es para siempre, y gracias porque nos escuchas, gracias porque nos guías, nos das de tu luz, de tu amor. Te doy gracias por esta iglesia y por mis hermanos en Cristo. Manténnos en tu amor y en tu gracia y misericordia. Apártanos de pecado y de toda maldad. Te lo pido, Santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.